Hola, reciban un cordial saludo. Con anterioridad ya hemos visto cómo resolver vigas hiperestáticas, vimos también cómo resolver una viga isostática y ya para finalizar con el tema de vigas de sección prismática, veremos un último ejercicio, el cual es el siguiente. Como podemos observar, en esta viga tenemos dos claros, los cuales están comprendidos del nodo A al nodo, D, y el otro claro está comprendido de D hacia F, y evidentemente tenemos los nodos B, C y E. Pues bien, ahora el armar la matriz de rigideces no resulta complicado si han seguido los anteriores videos. La complicación mayor para este ejercicio resultará en calcular el vector de fuerzas. Como podemos ver, además de las cargas distribuidas, que para empezar ya no son rectangulares como en anteriores casos, tenemos cargas puntuales que están sumándose dentro de los claros. Entonces, pues las matrices de rigideces, para este caso la dejaremos al final y nos centraremos únicamente en calcular el vector de fuerzas y posteriormente ya ensamblaremos la matriz de rigideces, que como podemos ver resultará sencilla. Entonces, mi estructura la empezaré a analizar a partir de una discretización que yo voy a establecer. Y aquí sí quiero hacer un hincapié muy importante. No tenemos una única discretización. El haberles dicho que podíamos tener infinitos grados de libertad nos permite discretizar nuestro elemento en partes tan grandes o tan pequeñas como nuestro problema lo queramos, siempre y cuando tengamos que calcular el mínimo número de coordenadas generalizadas. En este caso, el mínimo número de coordenadas generalizadas es determinar la rotación existente en el apoyo izquierdo, la rotación existente en el apoyo central, y ya con eso yo puedo ensamblar mi matriz de rigideces. Pero a lo mejor alguien dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ensamblar mi matriz únicamente con 2 grados de libertad. Yo quiero ensamblar mi matriz considerando más grados de libertad y más elementos, porque considerando estos 2 grados de libertad, únicamente tendríamos el elemento 1 y el elemento 2. Pero al considerar más grados de libertad, tendríamos, por decir algo, las rotaciones que establecimos anteriormente, pero ahora también podemos anexar una rotación en el punto B, otra rotación en el punto C y otra rotación en el punto E. Y además, como en esos puntos no tenemos un apoyo, nos vemos obligados a determinar un desplazamiento vertical en cada uno de los nodos donde yo tengo que determinar una rotación cuando no hay apoyo. Entonces vemos que el problema lo podemos analizar con 2 elementos o con 5, siendo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero con base en la cantidad de elementos, nosotros tenemos que determinar los momentos de empotramiento y los cortantes de empotramiento. Entonces, ¿cómo vamos a analizarlo? Como el caso 2. Y ya si ustedes gustan, determinarán la discretización, como en el caso que tenemos abajo, y tendríamos que llegar a los mismos resultados. ¿Cuál es la desventaja del caso de abajo? Principalmente la matriz de rigidez es más grande. Y si la matriz de rigidez es más grande, el vector de desplazamientos también es más grande, al igual que el vector de cargas. ¿Y cuál es la ventaja de la matriz de estructura que discretizamos en 2 elementos? Pues que tanto K como el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas serán más pequeños.
Pero así como hay ventajas, existen desventajas. La desventaja para la estructura de 2 grados de libertad es que desconocemos, o bueno, conocemos menos valores de rotación y de desplazamiento vertical. Y la ventaja para la estructura de abajo es que conocemos más. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que nosotros recordemos que, o bueno, esto no lo dije, pero el EI por la cuarta derivada de Y me da la carga que está soportando mi estructura. La tercera derivada de Y con respecto a X me da el cortante a lo largo de mi estructura. La segunda derivada, como ya habremos visto, a partir de aquí ya les expliqué, me da el momento. La primera derivada sabemos que es igual a las rotaciones. La primera derivada, una disculpa. Y Y de X, pues es la deflexión. Esto pues es parte que se ve en resistencia de materiales o en otros cursos menos avanzados, o bueno, no menos avanzado, porque igual tienen su complejidad, pero son cursos que se ven anteriores a esta materia. Entonces, si ustedes conocen más valores de rotaciones y de desplazamientos verticales, intuitivamente también van a conocer más valores de momento y del cortante, y lo que van a provocar es que si ustedes ya conocen que el cortante, por decir algo, tiene una forma, por decirla así, ustedes saben que las áreas que genera el cortante dan el momento y ustedes sabrían que tienen que subir, después que bajar, después que subir y después que bajar. E inclusive ya no tendrían que aplicar, o bueno, lo ideal sería que aplicaran la curva elástica para conocer las rotaciones, pero si ustedes conocen el valor de la rotación, por decir algo, conocen el valor aquí, conocen el valor acá, conocen el valor acá, y conocen puntos más discretos que son los que coinciden con estos valores, por decir algo, y además de estos valores, pues les resultaría sencillo ver cómo se iría comportando la gráfica de las rotaciones. Y también les resultaría sencillo ver cómo se comporta la gráfica de las deflexiones, que como pueden ver a lo mejor se va a ir así, después va a bajar, después va a seguir bajando, y después puede que haga esto la curva elástica. Les repito, los valores que obtuviéramos de rotaciones y de momentos y demás cosas, los vamos a encontrar a partir de estas dos discretizaciones, pero ustedes ya decidirán cuál utilizar. Como les había dicho, nosotros vamos a retomar a partir de este modelo de 2 elementos. Entonces, para ello, tenemos que conocer nuestros elementos mecánicos. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar primero esta sección de aquí, que copiaré y le cambiaré las condiciones de apoyo. Para calcular los elementos mecánicos debido a las cargas puntuales y la carga trapezoidal, no me interesa el momento distribuido. Yo sé que la carga o que la viga es doblemente empotrada, entonces borro los apoyos y no me interesa qué valor tenga de la rigidez a flexión, por lo que únicamente tendré que analizar a partir de esta estructura. Que como recordaremos, dicha estructura mide 6 metros, me parece. Sí, 6 metros. Donde pues las cargas se distribuyen de esta forma. Bien, ¿cómo calculo mis elementos mecánicos? Para empezar, lo que yo haría o lo que yo les recomiendo es que ustedes analicen como dos cargas, o bueno, como dos vigas por separadas. Y a dichas vigas, una la van a analizar con la carga trapezoidal de 10 toneladas y a la otra la van a analizar únicamente con las cargas puntuales.
Y de igual forma, si quisieran, yo no lo voy a hacer, pero si quisieran, esta viga de aquí la podrían analizar como otras dos vigas donde contemplen únicamente una carga puntual y contemplen la otra carga puntual. Pero genera más trabajo, sin embargo, sí habría que hacerlo de esta forma si es que estas cargas de 20 toneladas no fueran iguales. Con que una tuviera 21 toneladas o 19 toneladas, yo ya hubiera hecho esto de aquí abajo. Pero como son iguales, vamos a aprovechar que existen fórmulas generales para resolver estas estructuras. Y también esta carga trapezoidal la pudieron analizar como 3 vigas. ¿Y cuáles serían esas 3 vigas? Pues resultaría ser la carga triangular que hay del lado izquierdo, la carga triangular que hay del lado derecho y la carga uniforme que hay al centro. Pero repito, si consideráramos que estas fueran 3 y además tuviéramos que analizar estas dos, nos darían los mismos momentos de empotramiento que estamos buscando aquí y aquí. Entonces, pues les encargo que busquen un formulario de vigas, generalmente de vigas doblemente empotradas. Las van a encontrar en internet, si no es que ya se las proporcionó su profesor de análisis estructural. Pero al calcular los elementos, lo que vamos a llegar a obtener es lo siguiente. Y estos son los momentos que se obtienen para la carga trapezoidal más las cargas puntuales. O bueno, no. Es el análisis de las cargas trapezoidal y el análisis de las cargas puntuales. ¿Y cómo yo obtengo las reacciones? Pues es evidente que si yo dividí el análisis en dos vigas, la suma de los elementos me dan los elementos mecánicos totales de la viga que contempla en una sola todas las cargas. Entonces, para determinar esta fuerza, debo de sumar esta fuerza con esta fuerza y me va a dar 40 toneladas hacia arriba. En el otro lado, para obtener esta, realizaré lo mismo, que es sumar esta con esta fuerza y dará como resultado 40 toneladas. Y para los momentos es exactamente lo mismo. Este momento sumado con este momento me darán este momento total. Y si yo realizo 220 novenos más 80 tercios, como resultado me dará 460 sobre 9 tonelada metro de un lado y de otro. Y con esos datos yo puedo calcular tanto mis desplazamientos como mis elementos mecánicos finales. Y voy a hacer la misma serie de pasos para esta viga que tengo aquí. Entonces yo tengo mi viga, la cual tiene sus cargas a una distancia de 8 metros. O lo que es lo mismo, 4 metros y 4 metros. No me interesa, repito, los momentos que están netamente aplicados sobre los nodos. Eso los incluiré después en el vector de fuerzas. Y le estoy analizando como vigas doblemente empotradas. Por lo tanto, a partir de dos vigas, las cuales son, pues obviamente, doblemente empotradas, no puedo analizar algo que es doblemente empotrado y después decir que es simplemente apoyado o algo así. No tendría sentido a menos que lo justifique. Pero el primer caso de carga sería este de aquí. Y el siguiente caso de carga es el de la de 40 toneladas. Y a partir de esto yo calculo mis elementos mecánicos, los cuales resultan ser estos que estamos viendo, que se provocan ante una carga de 8 toneladas cada metro. Y respectivamente mi viga con las cargas puntuales, o bueno, con la carga puntual, tendrá los siguientes elementos mecánicos. Y la suma de momentos y cortantes en la misma posición me dará las reacciones finales de mi viga, las cuales serán 36 toneladas, sumo 16,20. De igual forma en el otro lado son 36 toneladas
Y los momentos se obtienen de manera distinta, haciendo una suma, que sería 80 tercios más 40, y el momento resultante es de 200 tercios y 200 tercios en el otro lado. Y ya tengo todo lo necesario. Bueno, antes de hacer pues más el análisis, recalco que esta viga la pude haber analizado como 2 vigas más, las cuales iban a estar sumadas a esta viga de aquí. Pero ¿cuáles serían esas vigas que podría dividir? Una con la carga triangular así y otra con la carga triangular así. Ya es como ustedes gusten y como se les facilite más. O como lo demande su sistema, ¿no? Si yo discreticé este elemento en 2 partes, me vería forzado a calcular los elementos mecánicos en 2 vigas y no hubiera hecho esto porque si no estaría mal. Pero entonces ya procedo a calcular mis elementos mecánicos. Perdón, ya procedo a calcular mi vector de fuerzas. Entonces, para calcular mi vector de fuerzas, necesitaba estos elementos que calculé de estas 2 vigas y necesito considerar los momentos que hay de empotramiento en los nodos. Es decir, eliminaré estas cargas de aquí, porque ya las contemplé en las vigas que están viendo arriba de esta. Y ahora sí puedo desarrollar mi vector de cargas o de fuerzas, es lo mismo. Entonces, dicho vector de fuerzas lo tengo que asociar a los momentos que haya en este nodo y en este nodo, es decir, los momentos que hay en los apoyos. Entonces, vemos que los momentos que habrá en ese apoyo serán este de aquí y este de aquí, que recordarán que los tengo que cambiar de signo, es decir, si van en sentido horario, para mi vector de fuerzas va en sentido antihorario, es decir, es positivo de 30 toneladas. Y le voy a sumar el de 460 novenos, porque es positivo. Ahora me paso al otro nodo, el cual estará un poco más complicado, pero no demasiado. Si el momento de 15 toneladas metro es positivo porque es en sentido antihorario, se transformará a negativo porque será en sentido horario. Y adicionalmente tendré que sumar este momento y este momento. Entonces, 490 en sentido horario es negativo. 200 tercios es en sentido antihorario, es positivo. Y ya teniendo esto, ya me es fácil desarrollar mi vector de fuerzas, el cual será igual a obtener 30 más 460 novenos, lo que es igual a tener 730 sobre 9. Menos 15, menos 490 novenos, más 200 tercios, es menos 25 novenos. Y como estamos manejando momentos, están en unidades de tonelada metro. En resumidas cuentas, yo voy a saber que una matriz de rigidez es de tamaño 2×2 multiplicado por un vector de desplazamientos U1, U2 y sumado a este vector de cargas que ya obtuve, es de 730 sobre 9 y menos 25 novenos, tiene que ser igual a un vector de ceros. Entonces, como pueden ver, ya llevamos casi 20 minutos y fue la explicación de cómo obtener el vector de fuerzas. Y la matriz de rigideces, pues ya resulta más sencilla de ensamblar porque es de tamaño 2×2 y lo realizamos a partir de las siguientes matrices. Entonces obtendrían esto. La matriz, permítanme, obtendrían la matriz global del elemento 1, el cual para nuestro caso resulta ser la matriz global del elemento 1, y esta matriz está en factor del EI.
Además, esta matriz de aquí abajo es la matriz global del elemento 2 y coincide con que la matriz global de ese elemento es su matriz local. Y aquí observemos que no vamos a ocupar varias columnas y varios renglones. No vamos a ocupar esta columna, no vamos a ocupar esta columna y tampoco vamos a utilizar estos valores de aquí. Y para la siguiente matriz tampoco utilizamos estos elementos. Y a partir de los que quedaron, que fueron estos elementos que les estoy encerrando, nosotros ensamblamos la matriz global que les puse aquí. Y recuerden que la matriz local de aquí estaba ensamblada con la longitud igual a 6 y esta con la longitud igual a 8. Entonces, lo que resulta de esto, inclusive lo vamos a colocar pues de forma en fracciones, porque recordemos que 0.6666666 y así muchos 6 es equivalente a tener 2 tercios. Aquí abajo será un tercio y aquí abajo será 5 tercios. Esta es la matriz de rigideces, es decir, el EI lo multiplico por su vector de desplazamientos y esto lo tengo que sumar a los valores que haya obtenido, los cuales son estos de aquí. Les repito, como lo dije en un anterior video, a lo mejor para estos casos no resultaba conveniente aplicar el método matricial, a lo mejor con el método clásico bastaba, pero pues el curso lo estoy centrando en esto de aquí, que es el método matricial. Entonces, esto lo pueden resolver como un sistema de ecuaciones, si ustedes gustan, ya saben que eso viene del álgebra lineal. Y si lo resuelven como un sistema de ecuaciones, el resultado que obtendrían sería el siguiente. El valor de, el vector que contiene U1 y U2 es igual a menos 1225 sobre 9 y 260 sobre 9. Recordando que si aquí tengo el EI que me representa la rigidez a flexión, pues esto de aquí es el EI. Y ya con eso ya puedo pues calcular mis elementos mecánicos. Es decir, tendríamos esto de aquí, que como recordarán, esto no es otra cosa que tener las matrices de rigidez globales de ese elemento multiplicado por los desplazamientos asociados a los desplazamientos que se muestran en esa parte, sumado a las cargas externas, y esto me da los elementos mecánicos de ese elemento. Y aquí alguien podrá notar que los momentos no cierran, y efectivamente no van a cerrar, pero no porque lo hayamos hecho mal, sino por los elementos mecánicos que se tienen al principio. ¿A qué me refiero con esto? A que esta es nuestra viga, y ya a partir de este sistema de cargas y esta configuración de la estructura, ya obtuvimos que nuestros valores de elementos mecánicos son estos de aquí. Que inclusive déjenlos acoto a 3 decimales, que vendrían siendo 22.130. Este sería de menos 30. 57.870 menos 77.222, 38.78, 81.111, 33.292 y menos 59.444. Y esos elementos se traducen en tener un cortante de 22.130, un momento negativo, es decir, un momento en sentido horario,
de 30 toneladas metro, otro cortante de 57.870 y un momento en sentido horario de 77.222. Y para el otro tramo de la viga tendría 38.708. El momento es antihorario porque es positivo de 81.111. El cortante es de 33.292 y el momento es negativo, es decir, sentido horario, de 59.444. Y bueno, aquí pues sabemos que la reacción vertical es esta, la suma de estos dos. Y les había dicho que cuando no hubiera una condición de articulación o algo parecido, los momentos tendrían que sumar cero, pero noten que estos dos no suman cero. Sin embargo, en ese nodo hay un momento positivo de 15 toneladas. Es decir, aquí tendríamos que anexar un momento de 15 toneladas y a ver, ahí algo me falló. Déjenme ver qué fue. Sí, ya noté mi error, es 460 novenos y puse 490. Entonces, si yo desarrollo eso, es menos 15, menos 460 sobre 9, más 200 tercios, y el resultado final es de 5 novenos. ¿Y dónde más hay que corregirlo? Aquí abajo también se corrige. Y entonces, pues, me va a cambiar este resultado de mis desplazamientos, los cuales van a ser de menos 135 y 80 tercios. Entonces, esos valores también van a cambiar aquí. De una vez haré el cambio. Y ya nada más una disculpa. Este valor de aquí no es 7 tercios, es 7 sextos. El vector de cargas ya lo corregí. Este vector también ya lo corregí. Si yo calculo mis valores de desplazamiento finales, voy a llegar a que el resultado es de menos 425 sobre 3 y de 40. Y esos valores, de igual forma, pues los voy a tener que cambiar aquí. Y al corregir, obtengo estos elementos de aquí. Estos ya los comprobé y ya son los finales. Una disculpa por tanto embrollo, pero yo me es más fácil realizar los ejercicios mientras los grabo porque voy viendo el procedimiento y la verdad, cuando hice el ejercicio con el PDF no me acomodé tan fácil explicando. Entonces, los elementos mecánicos traducidos son el cortante de 23.056 toneladas, el momento negativo, es decir, en sentido horario, de 30 toneladas metro. Aquí tengo otro cortante de 56.944. Tengo un momento que es negativo, es decir, en sentido horario, de 71.667. Y para el otro elemento tengo un cortante de 39.750, un momento que es de 86.667, que es positivo en sentido antihorario. Otro cortante que es de 32.25 y el momento de empotramiento que es negativo, es decir, sentido horario, que es de 56.667. Y ahora sí ya logro el equilibrio, porque este momento sumado a este momento de aquí me va a dar el 86.667. Entonces lo que me resta por hacer es indicar las reacciones
siendo la reacción en el nodo A 23.056, la reacción en el nodo D, la suma de estas dos, lo cual al sumar 56.944 más 39.750 da como resultado 96.694 y la reacción vertical en el nodo F es de 32.25 toneladas. Y de igual forma pues tengo que incluir el momento de empotramiento, el cual era de 56.667 tonelada metro. Y lo que restaría sería trazar los diagramas de elementos mecánicos, que aquí pues no sería tan fácil porque ya tenemos ecuaciones de cortante de por lo menos tercer grado, no, de segundo grado, y dificultaría un poco más trazar los diagramas, pero si ustedes lo hacen pues aparte, digo, yo ya no lo voy a hacer aquí porque gastaría más tiempo del video y sobre todo pues ya gasté mucho corrigiendo mis errores, entonces ahí sí, para que ustedes no se sientan como ya su video duró mucho, pues los diagramas de elementos mecánicos que obtendrían serían estos. Este de aquí que les dibujé es el diagrama de cortante en toneladas, y como podemos ver, primero comienza subiendo 23.056, es decir, esta reacción, y ante la presencia de una carga triangular, la ecuación se convierte en esto, una especie de parábola. Después va a bajar 20 toneladas. Como la sección que hay aquí es una carga pues distribuida, su ecuación de cortante es de primer grado. Después tengo aquí una carga puntual de 20 toneladas, lo que provoca que la carga baje, y como vuelvo a tener una carga triangular, que es esta de aquí, la carga seguirá bajando, pero ahora en forma de una ecuación de segundo grado. Después voy a subir toda esta cantidad por el efecto de la reacción que tengo en este apoyo, y como tengo una carga triangular de nuevo aquí, disminuyo mi cortante en forma de segundo grado. Ante la presencia de la carga puntual, pues esto baja de esta manera, y como tengo una carga triangular de nuevo, la carga va a seguir bajando hasta que llegue a 32.25, que es la reacción del empotramiento vertical. Y como puede verse, comienzo en 0 y termino en 0, entonces el equilibrio se va a cumplir. Posteriormente, ya que tengo trazado mi diagrama de momentos, bueno, de cortantes, recuerden esto, tengo un momento positivo al inicio y tengo un momento negativo al centro de la viga. Entonces, si esto lo hiciera por áreas, o bueno, no lo hago por áreas, pero comparo las áreas del cortante y veo cómo afectan en el momento. Comienzo con 30 y esta área de aquí es positiva, por lo tanto, subo como una ecuación de tercer grado. Después, mi área que tengo aquí, pues es negativa, o sea, ya sé que no hay áreas negativas, pero por practicidad, pues decimos que es áreas negativas. Y esta área negativa baja de esta manera. Esto es una ecuación de segundo grado y esta es una ecuación de tercer grado. Después vuelvo a tener una ecuación de segundo grado, por lo que el momento será una ecuación de tercer grado. Y llego a este punto de aquí. Pero como en ese punto de ahí también tengo el momento que era de 15 toneladas negativo, mi cortante disminuye. Y aquí era 667. Y después yo veo que mi área es de segundo grado y es positiva, entonces va a ir subiendo de esta manera. Digo, a lo mejor estos momentos son muy aproximados a lo que ustedes obtendrían si sacan las ecuaciones, porque lo hice así como muy rápido únicamente con la calculadora. Y ya que llego a este punto, veo que mi área baja, esta región de aquí, y estas ecuaciones
me provoca que esa área baje hasta 56.667, que es el valor del empotramiento, y como estoy en un valor negativo de 56.667, el valor del empotramiento es positivo, provoca que de nueva forma comience en cero. Y les recalco, este es el diagrama de momentos en tonelada metro. Y recuerdan que al inicio del problema les había dicho que si discretizamos en muchos elementos, podríamos obtener una aproximación mejor de lo que es la deformada. Bueno, no la deformada, el diagrama de rotaciones. Pues yo no tengo los valores, pero aproximadamente, si yo sé que mi valor de la rotación inicial, es decir, ¿dónde lo tengo? A ver. Sí, yo sé que mi rotación ahí es negativa, con un valor de... O bueno, es negativo, a fin de cuentas. Entonces, a lo mejor y no queda, pero yo supondría que el diagrama de rotaciones iría como algo así. Comenzaría con un valor negativo. Después subiría a más o menos como algo parecido a esta forma. Llegaría a un máximo. Volvería a bajar. Haría algo así. Y terminaría en cero. Es decir, a lo mejor por aquí está el otro apoyo. Aquí sería el valor de 40. Aquí es el valor negativo de 425 entre algo. No recuerdo ese valor. Pero me refiero a que este es el valor U1 y este es el valor U2. Y digo, esto lo puedo comprobar por curva elástica porque yo con que tenga al inicio una condición de desplazamiento vertical y una condición de rotación, puedo determinar la curva elástica a partir de, pues de esas dos condiciones de frontera, independientemente de que tenga que hacer un punto de corte aquí, otro punto de corte aquí, otro aquí, donde quiera. Siempre y cuando necesito comenzar con dos condiciones de frontera. Y a lo mejor la viga haría esto por el efecto que se tiene de las cargas que estamos viendo del momento. Y la deflexión puede ser determinada a partir de la configuración que tenga mi diagrama de rotaciones. Entonces, para ello, pues yo sé que aquí tengo un apoyo, aquí tengo otro apoyo y aquí tengo otro apoyo. Entonces, en esos puntos, el desplazamiento es cero. Entonces, a lo mejor, y viendo esta área, pues a lo mejor esto baja así, después va a aumentar hasta que se haga cero. Vemos que aquí hay una región positiva, a lo mejor aumenta un poco así, pero después vuelve a decaer por esta área negativa. Y ya que decae esta área negativa, pues vuelvo a tener un área positiva. Y a lo mejor esto puede hacerse así, o a lo mejor esto puede hacerse, pues no, así ya no se puede hacer. Esto ya sería así. Entonces vemos que tenemos una región deformada hacia abajo, otra hacia abajo, pero tenemos una región que sobresale por encima del eje horizontal. ¿Y cuál hubiera sido la ventaja de discretizar en más puntos? Que hubiera tenido certeza de cuánto vale el valor de aquí, cuánto vale el valor de aquí, cuál otro hubiera obtenido, el valor que hubiera aquí, y me hubiera permitido trazar la gráfica con mayor seguridad, pero pues ya cuando resuelvan varios ejercicios, pues ya pueden más o menos estimar su gráfica. Y bueno, ya con esto creo que terminaríamos lo que son las vigas de sección prismática, sin condiciones pues no habituales como son desplazamientos o rotaciones.